Viajaremos a Berlín para descubrir la primera gran exposición en torno a Irán. Además, un vistazo para saber si están funcionando y cuáles son las consecuencias de los corredores humanitarios en Ucrania y cómo ha impactado la crisis y esta secesión económica a Rusia en el resto del mundo. Tenemos muchos contenidos en este miércoles internacional. Bienvenidos a Noticias 22. ¿Cómo estás, Rafael García? Muy contento de saludarte, Laura Barrera. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vamos a comenzar directo con la información. Vamos a comenzar. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Así que, bueno, pues vamos dándole a esto. Fíjense que un día como hoy, pero de 1902, nace Luis Barragán, uno de los ingenieros y arquitectos más sobresalientes en la historia de México. A 120 años de su natalicio se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Vamos allá. El uso del color, el espacio abierto y la luz fueron algunos elementos que caracterizaron las obras del arquitecto Luis Barragán, cuyo legado fue recordado durante el homenaje que se le rindió en el Palacio de Bellas Artes por el 120 aniversario de su natalicio. Sí, yo creo que es muy importante este día en el sentido que hay que recordar a uno de los grandes personajes, las grandes personalidades de México del siglo XX, que no únicamente transformó lo que es la manera de vivir, hacer arquitectura, sino también transformó la manera de percibir el arte, de aproximarse a lo que es muchas artes juntas de una manera muy poética, muy particular. Por eso fue ganador del premio Pritzker 1980. Construida en 1948 en el barrio de Tacubaya, edificó su obra más representativa, la Casa Estudio Luis Barragán. Es una construcción que en el año 2004 fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es una casa que sigue siendo vigente aún en el siglo XXI. Maneja una serie de lenguajes que todavía siguen siendo válidos en esta época e inclusive sigue avanzada para la época, y esto hace que la casa tenga una presencia internacional muy importante. Para el escritor Jorge Esquinca, el arquitecto mexicano logró a través de sus obras manifestar los más altos valores del arte, así como producir armonía, creatividad y la convivencia entre los seres humanos. Don Luis Barragán era un gran lector de poesía, por ejemplo, un gran conocedor de pintura y un admirador de las obras inmortales de la arquitectura universal. A mí me parece que hay ahí mucho que aprender, mucho que conocer a través de las obras de Luis Barragán, que seguramente iluminarán el camino de todos nosotros. Es un artista cuyas propuestas estéticas, propuestas culturales van mucho más allá de lo que suelen aportar grandes creadores. Y en buena medida el haber podido encontrar una serie de vectores de la cultura mexicana operantes, dinámicos, pero invisibles desde hacía varios siglos, y su rescate y haberlos puesto de nuevo en funcionamiento es una de las cosas que han hecho que lo hacen un artista tan interesante y tan seductor para las generaciones contemporáneas. Esta ceremonia es el inicio de las actividades que se realizarán durante todo el año en memoria del arquitecto mexicano. Noticias 22, Óscar Cortés. En otros temas les comentamos que el proyecto cultural del neoliberalismo, largometraje de Rafael de Villamagallón, se estrenará mañana jueves 10 de marzo en la pantalla grande, una propuesta que busca evidenciar cómo esta teoría político-económica ha trastocado todos los ámbitos de la vida cotidiana. Este jueves se estrena en la Cineteca Nacional la película El proyecto cultural del neoliberalismo, un documental que tiene un carácter formador y educativo. Además, invita a reflexionar sobre la actualidad del país, haciendo un breve recorrido por la historia política, social y económica de México. La cara más visible del neoliberalismo son las privatizaciones, la pobreza, la corrupción y la represión. Este documental es el resultado de 2 años de arduo trabajo de todo el equipo, ¿no? El equipo de investigación, de documentación, de rodaje, la parte creativa. Es un trabajo fantástico que hemos logrado armar
también junto con el muy valioso apoyo de Canal 22, un honor estar aquí con ustedes, de Estudios Churubusco, de Cien Cine, otros productores pequeños que han realmente pues donado la mayor parte de su tiempo a este proyecto. Entrevista 2, toma 1, entra rollo 3. La película se convierte en un caleidoscopio de opiniones de ciudadanos, testimonios de especialistas y se complementa con material de archivo. El filme se divide en 3 capítulos. La primera parte aborda temas como la hegemonía neoliberal y sus conceptos básicos. La segunda parte se encamina a revelar de dónde viene el proyecto neoliberal y muestra cómo nos afecta. La última parte hace hincapié en los proyectos de resistencia a esta forma de dominación económica, política y social. Es la gente contra el neoliberalismo. Ahí relatamos desde la misma Revolución Mexicana y incluyendo los movimientos sociales más recientes, cómo el pueblo mexicano se ha levantado una y otra vez en contra de este esquema neoliberal, proponiendo otra manera de entender la humanidad y la sociedad desde un enfoque crítico, solidario, transformador. Y de eso se trata más la esperanza en este último capítulo. El paso definitivo hacia el neoliberalismo en el mundo se da durante los años 70 y 80 del siglo pasado. El filme es dinámico, crítico y con una postura clara. Aquí el cine es utilizado como una herramienta de cambio social. También hay que decir que vivimos en una época polarizada y no todos concordarán con lo que aquí se plantea. En ese sentido, el proyecto cultural del neoliberalismo también invita al debate. Iniciativa México. Algunos artistas quisieran presentar sus obras como puras reflexiones abstractas, más allá del bien y el mal. Lo mismo con la academia, ¿no? Pues los académicos también les gusta ser muy objetivos, pero en realidad cualquier producto intelectual, artístico, está interviniendo en la sociedad y empujando en un sentido u otro, ¿no? Entonces, no pretendemos que esta película sea objetiva, lo que pretendemos es que sea rigurosa, bien hecha, que articule bien sus argumentos con base en hechos reales y ya se le da a la audiencia que pues, puedan debatirlo, discutirlo, o otros documentalistas que podrán hacer documentales que cuentan otra versión de los hechos. Nos ofrece la salida fácil del consumismo, la competencia, el individualismo y el American Way of Life como nuestra salvación. Las funciones se realizarán en la Cineteca Nacional en el Foro al Aire Libre en punto de las 19 horas, el viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13. Luego regresarán el siguiente fin de semana a la misma hora. Su recorrido continuará en el Centro Cultural Universitario y en el Cinematógrafo del Chopo. Noticias 22, Julio López. El Archivo Histórico de la Ciudad de México nos invita a conocer a 3 mujeres que fueron fundamentales en la historia del Partido Liberal Mexicano, con una investigación que muy pronto se va a exhibir como parte del programa de divulgación Tiempo de Mujeres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y del centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora, realizó una investigación sobre la participación de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano previo al estallido revolucionario de noviembre de 1910. Y en el Fondo Cárceles encontramos 4 expedientes que nos hablan de la experiencia política de 3 mujeres que fueron muy relevantes. Ellas fueron Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Susana Barrios. Si bien tuvieron una militancia prácticamente durante toda su vida, primero en contra del régimen del presidente Porfirio Díaz a inicios del siglo XX, más tarde tomaron diferentes trayectorias. Dolores Jiménez y Muro fue una profesora que se incorporó a las filas del Partido Liberal Mexicano en 1901. Ella pues se considera una de las ideólogas más importantes tanto del Partido Liberal Mexicano como posteriormente después en su unión, digamos, con las filas zapatistas. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fue una periodista
crítica muy intensa, digamos, a la dictadura porfirista. Fundó varios periódicos, tenía una postura anarquista, feminista y pues durante toda su vida pugnó por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ambas, tanto Juana Belén Gutiérrez de Mendoza como Dolores Jiménez y Muro, son consideradas pensadoras influyentes, determinantes para modelar el plan político del Partido Liberal Mexicano de 1906, sobre todo en la incorporación del reconocimiento del trabajo del hogar en su artículo 22. La tercera mujer que detectamos en estos expedientes es Susana Barrios, que pues participó en las filas zapatistas y en 1913 fue aprehendida junto con Dolores Jiménez y Muro en una rebelión en contra del huertismo en la Ciudad de México, encabezada por los zapatistas. Lo que observamos en estos documentos en particular es el proceso de ingreso a la penitenciaría. Podemos leer las causas por las que fueron ingresadas y pues en estos documentos se lee la palabra rebelión. Los casos de estas mujeres rompieron paradigmas no solo por su participación política, sino porque como mujeres pensadoras aportaron contenido social con perspectiva femenina y feminista a la Revolución Mexicana. Creo que sus motivaciones iban tanto por la búsqueda de justicia social que compartían con muchos grupos opositores, en el caso particular de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza de forma muy temprana, y también visibilizar las inequidades y desigualdades que vivían las mujeres. Creo que es muy importante considerar que en este momento las mujeres carecen de derechos políticos, no son reconocidas como sujetos de derechos, y las mujeres que observamos a través de los expedientes del Archivo Histórico de la Ciudad de México, pues nos muestran que tenían motivaciones políticas propias y que les interesaba participar en los grandes acontecimientos de su momento y que buscaban transformar al país. Esta investigación formará parte de una exposición documental dentro del programa de divulgación de la historia de las mujeres en la Ciudad de México, llamado Tiempo de Mujeres, mismo que inaugurará el Archivo Histórico de la Ciudad de México Carlos de Sigüenza y Góngora el próximo 30 de marzo. Esta exposición, que se va a iniciar el 30 de marzo, va acompañada de una visita guiada abierta a la población y también, por supuesto, de una muestra de documentos donde podrán ver los expedientes. Con texto de José Meléndez, para Noticias 22 Digital, Fernanda Niño. Actriz, productora, guionista, una mujer transgresora durante la década de los años 60 de la cinematografía nacional. Hoy recordamos a un año de su partida a Isela Vega y con esto nos vamos a una pausa. Se cumple un año de la partida de Isela Vega, mujer transgresora de nuestra cinematografía. Actriz, guionista, productora y directora, Isela Vega fue mucho más que un símbolo erótico del cine nacional que rompió tabúes y sacudió conciencias. En 1983, gracias a la película Los amantes del Señor de la Noche, se unió a un selecto grupo de mujeres mexicanas que han escrito, dirigido y producido una misma película, además de haberla protagonizado. Una rareza dentro de nuestra industria. Tras iniciarse muy joven en el mundo del modelaje y aceptar algunos trabajos como cantante en hoteles y casinos, debutó en el cine con la película Verano Violento, de 1960. Puede, pero las flores de por aquí no las corta cualquier fuereño. Sin embargo, no obtuvo su primer protagónico sino hasta 1967, cuando compartió pantalla con Mauricio Garcés en Don Juan 67. Así recordaba Isela Vega el momento en que supo que quería ser actriz. No, yo siempre aspiré a quitarme las inhibiciones. Me parecía lo más importante cuando empecé a estudiar la actuación. Empecé a cantar, pero me daba mucho miedo. Y entonces me sugirieron, pues, ¿por qué no tomas clases de actuación? Y ahí voy con el maestro Sequizano, fíjate con quién, maravilloso maestro. Él había estudiado con Stanislavski mismo. Así que era, maravilloso. Y la primera vez que fui a hacer un ejercicio en el foro, dije, qué maravilla, me encantó. Tenía un hermano, porque ya se me murió,
que estaba ahí también en la clase y estaba llore y llore porque le pude transmitir las emociones y fue un hallazgo para mí. Como que conecté con mi interior, con mi espontaneidad natural, ¿no? Con mi locura natural. Yo soy muy buena cuando tengo que ser buena. La carismática y provocadora personalidad de Isela Vega marcó a toda una generación que la vio romper con los límites del pudor en la gran pantalla. Durante su más de medio siglo de trayectoria, participó, impulsó y protagonizó más de un centenar de producciones, entre telenovelas, series y películas, que le valieron, entre otros reconocimientos, 5 premios Ariel, incluido el Ariel de Oro que le fue entregado en 2017 en un Palacio de Bellas Artes pletórico. Yo no me quejo de absolutamente nada, me ha ido de maravilla, a ratos como en feria, pero de todas maneras es una maravilla. Mi trabajo me ha sensibilizado, me ha enseñado muchísimo y estoy más que agradecida, sobre todo porque este premio me lo dan ahora sí que los de casa, mi familia. Y gracias. Para siempre, gracias. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. La Galería James Simon de Berlín acoge una impresionante exposición, la primera sobre la historia de Irán a lo largo de 5,000 años. Aquí se exhiben tesoros que reflejan el intercambio de culturas y las distintas influencias que el país ha absorbido durante siglos. Vamos a conectarnos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para que nos cuente todos los detalles. Adelante. Muchos saludos a todos ustedes desde Berlín. Es un gran gusto compartir esta gran exposición en la capital alemana. La Galería James Simon de Berlín, que articula la conexión de varios museos importantes como el Museo de Arte Islámico dentro del Pérgamo, acoge por primera vez una muestra de valiosos tesoros culturales a lo largo de 5 milenios. Se trata de más de 360 piezas como pinturas, cerámicas, copas y vasijas talladas y pintadas, pequeñas esculturas, así también como objetos varios como trajes y ornamentos pertenecientes a la colección Sarikani de Londres, que se complementan con obras únicas de las colecciones de los museos estatales de Berlín. Valentina, ¿cuál es el hilo narrativo de esta muestra tan extensa? Esta exposición es un viaje a través del tiempo y del rico patrimonio cultural del país. La serie de piezas representan el fascinante paisaje cultural y artístico de Irán, una de las regiones culturales más importantes y antiguas del mundo, y revelan datos sobre los diferentes momentos históricos y culturales. También se pueden descifrar rasgos del papel central de Irán en el contexto de las relaciones políticas, económicas y culturales en diferentes momentos históricos a lo largo de siglos. La región persa, además de caracterizarse por una enorme diversidad étnica y lingüística, era considerada la vía neurálgica cultural entre Asia, África y Europa, lo que fomentó, por supuesto, la comunicación, el intercambio de conocimientos y también el enriquecimiento entre las distintas culturas, lo que constituye la base de la innovación y la creatividad. Bueno, una exposición realmente muy ambiciosa. ¿Qué es lo que la hace realmente tan especial? Cuéntanos. Esta gran exposición saca a la luz el gran potencial de riqueza cultural y artística de Irán, una imagen cultural poco conocida quizás en Europa, ya que hay que tener en cuenta que las percepciones e entendimientos sobre la cultura persa que tienen en especial las nuevas generaciones está quizás empañada por el lapso de tiempo a partir de la Revolución Islámica de 1979. Muchas gracias por su atención y me despido hasta la próxima con un gran saludo desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina. Qué gran exposición, qué oportunidad para acercarse a un país que vemos, sobre todo desde México, aún más lejano, con piezas tan valiosas que provienen de colecciones muy diversas. Rafa, ¿cómo ves?
Es fascinante, Laura, porque sí podemos pensar en un país lejano, Irán, pero también decía Valentina, en general en la cultura persa. No hay que olvidar que esta región, que se conoció otrora como Persépolis, nos remonta la historia hasta el siglo VI antes de nuestra era, y hay todavía vestigios de grandes obras de arte hechas en mármol y hechas en piedra, que precisamente están en museos alrededor del mundo. Ahorita que estabas platicando con Valentina, Laura, de inmediato, y lo comentábamos antes de entrar al aire, esta cuestión de cómo no es directo ya de Irán, sino de estar repartidos a lo largo y ancho del mundo. ¿Cuántos siglos han pasado y Bueno, pues ahí podemos imaginar la cantidad de piezas que fueron llevadas en diferentes momentos de la historia. Es un país que ha tenido pues conflictos a lo largo de su historia, y que pues esto ha también traído que piezas valiosas empiecen a dispersarse por el mundo. Me parece muy interesante lo que dices de que pues es un país que fue Persia, que lo conocimos como Persia o lo conocieron como Persia hasta los años 30 del siglo XX, y que tiene una historia tan rica. Hasta allá llegó Alejandro Magno, por ejemplo. Nada más por subrayar algo de la trascendencia. Y también explica esta diáspora de piezas a lo largo del mundo, desde Alejandro Magno hasta ahora, y dices, bien, ha vivido muchas guerras, invasiones y guerras locales que también le ha golpeado durísimo a Irán. Efectivamente. Y regresamos a otra parte del mundo. ¿Nos vamos a otra parte del mundo, Rafa? Pues a donde estamos, en el continente americano. Creo que hoy es más seguro estar por estos lares, porque este 2022 la empresa cultural Contenidos Artísticos celebra su primera década de trabajo con una gira por Estados Unidos, y en este mismo contexto la casa productora también reconoce la labor de gestoras culturales y artistas mexicanas. Desde su origen en 2012, la empresa y casa productora Contenidos Artísticos se ha abocado a la materialización de proyectos especialmente escénicos, con un enfoque incluyente que busca romper con estereotipos y trascender fronteras para el intercambio cultural. Es una agencia, una casa productora y una empresa cultural que engloba una serie de servicios y proyectos en relación a la gestión escénica, básicamente música, danza, teatro y multidisciplinas, incluida ópera. Somos un grupo de especialistas, gestoras, gestores, productores, productoras, creativos, creativas, toda la cadena de valor, que desarrollamos en conjunto diferentes proyectos, es decir, una puesta en escena, desde la conceptualización o la compra de derechos y la adaptación, hasta todo el desarrollo de la producción, la puesta en escena, la comercialización, la comunicación. Pero también trabajamos para instituciones culturales, como públicas y privadas, tanto en México como Estados Unidos, desde donde programamos, asesoramos en programación u operamos, producimos festivales o cualquier tipo de proyecto artístico o contratación de artistas internacionales. Este 2022, Contenidos Artísticos celebra su 10º aniversario con una gira del montaje Las Muertas por Estados Unidos. Bueno, Las Muertas surge en medio de la pandemia con la idea de generar un montaje COVID, es decir, con pocas actrices, son 4 mujeres, surge por la necesidad de reflejar lo que sucede en el país sobre los feminicidios. Las Muertas es una novela de Jorge Ibargüengoitia, uno de los literatos más reconocidos en México, con una novela que está basada en los años 70, pero que es totalmente actual en el mundo contemporáneo. Surge para el Teatro Juárez, específicamente en la cuna de Ibargüengoitia, pero también el Estado mexicano con los niveles de feminicidios más altos. Esta empresa cultural también aprovecha su primera década para reconocer la trayectoria de mujeres artistas mexicanas que se han colocado en la industria escénica de Estados Unidos. Una de los valores y fundamentos de Contenidos es el trabajo con mujeres, con las voces femeninas, con historias de mujeres, ya sea contadas por mujeres, artistas mujeres, historias de mujeres.
es nuestro principal interés resaltar y visibilizar el trabajo, porque en las artes escénicas, como en cualquier otra campo, industria, área laboral, siempre sigue siendo regido por el ámbito masculino. Decidimos buscar, impulsar y trabajar lo más posible con las mujeres y sus historias. Es por ello que en este aniversario reconocemos el trabajo de 4 mujeres que han trabajado en las artes escénicas, abriendo camino para otros proyectos mexicanos, para otras mujeres en Estados Unidos, particularmente, por supuesto, incluida yo. Por eso hemos invitado a estas 2 grandes coreógrafas, Tania Pérez Salas, quien ha girado por muchísimos años en Estados Unidos, y por supuesto Claudia Lavista, con muchísimo trabajo también en el país, sobre todo muchos de ellos en residencias artísticas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Faltan muy pocos días para que termine la 8ª edición de Lit y Luz Live Magazine Show, que se presenta en el Museo Universitario del Chopo. Es una propuesta que construye puentes entre la comunidad artística de la Ciudad de México y la ciudad de Chicago. Vamos a ver. La 8ª edición del Lit and Lut Festival se realizará hasta el 12 de marzo en el Museo Universitario del Chopo. Este encuentro cultural entre México y Estados Unidos busca apoyar y dar a conocer obras realizadas entre escritores, artistas visuales y músicos provenientes de Chicago y la Ciudad de México. El Lit and Lut Festival se enfoca en esas vinculaciones. La idea también es hibridar esos lenguajes y tener poetas en zapoteco, por ejemplo, que trabajan con artistas visuales de Chicago, ¿no? Y cómo esas 2 formas de hacer pueden llevar a una colaboración pues muy interesante, ¿no? Que forma parte de este live show que vamos a presentar el 12 de marzo. La idea del festival, como te decía, es apropiarse del lenguaje desde diferentes enunciaciones. Eso es importante para nosotros, y ver esta riqueza, ¿no? Estas mezclas. Los artistas seleccionados para esta edición del festival trabajaron por varios meses en proyectos que exploran la relación entre ambos idiomas. El 10 de marzo vamos a tener una conversación que gira en torno a esto que es estructura, ¿no? Cómo los proyectos se van gestando. Para esta primera conversación, los artistas que llegan esta semana a la Ciudad de México van a tener esta conversación con Gibran Villalobos, que es mexicoamericano. Él es el curador asistente del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Noticias 22, Alberto Aranda. Y antes de la pausa, los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche nuestra compañera Kimberly Armengol estará acompañada por María Stephanie de la Red de Mujeres Independientes Manada Periferia y Edith Olivares de la Organización de Defensoras de Derechos Humanos Amnistía Internacional México. Con ellas hablará sobre el día después del 8M. No se lo pierdan a las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Ya volvemos. Carmen Mondragón, Nahui Olin y Antonieta Rivas Mercado, 2 de las voces más importantes en la lucha por los derechos de la mujer, reviven en el Centro Cultural del Bosque con un montaje escénico de Alberto Castillo. Conozcamos más. Luego de un largo proceso de investigación, el actor y dramaturgo Alberto Castillo se dio a la tarea de crear una obra que retratara algunos fragmentos de la vida de Antonieta Rivas Mercado y Carmen Mondragón alias Nahui Olin, no para documentar sus hazañas, sino para adentrarse en su mundo interno y descubrir cómo percibían su propia vida. Este montaje se titula Deseo Infinito. Este proyecto surge a partir de un proceso de laboratorio con actores. Y estábamos en una investigación tratando de buscar qué era lo que queríamos montar, de qué era lo que queríamos decir. Y surgió el nombre de Nahui Olin, que es un nombre que yo tenía un poco presente
porque una amiga mía por ahí había escrito una obra acerca de ella. Yo me percaté que siempre que buscas algo de Carmen Mondragón Nahui-Olin, encuentras que algo de Antonieta Rivas Mercado, porque siempre las ponen como la antítesis una de la otra. En esta exploración interna de los personajes, Alberto Castillo tuvo que incluir a otros dos artistas de la época, Manuel Rodríguez Lozano y Gerardo Murillo Coronado, mejor conocido por su seudónimo Dr. Atl. Y a mí me interesaba plasmar cuáles eran sus ideales, hacia dónde querían ir ellos, y a partir de eso yo considero que en su época son 4 personajes que tomaron decisiones pues muy fuertes, que hicieron que que tuvieran consecuencias igual de fuertes. Ya después de toda una investigación me doy cuenta que pues Nahui-Olin viene siendo como el Eros y Antonieta Rivas Mercado viene siendo como el Tánatos. A final de cuentas, las dos buscan, sus objetivos son muy similares y buscan lo mismo, ser mujeres libres en una época pues de mucha represión hacia la mujer. Además de darnos una nueva dimensión de estos personajes, Alberto Castillo utiliza las circunstancias de cada uno para reflexionar sobre nuestro presente y abordar temas como la homosexualidad, la desigualdad de género y el desprecio a los artistas. Yo los considero como 4 personajes desplazados por la sociedad en el sentido de que el hecho de ser mujeres pensantes que querían ser libres, o el hecho de Manuel Rodríguez Lozano de querer ejercer su sexualidad, él era homosexual, o el doctor Ad de querer tener una posición política, ese tipo de posturas te condena y hay que asumir las consecuencias si quieres realmente ser una persona entera y congruente con quien tú eres, ¿no? Deseo Infinito se presenta de jueves a sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque hasta el domingo 10 de abril. Los boletos pueden adquirirse directamente en taquilla o a través de Ticketmaster. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y a propósito de personajes emblemáticos del siglo XX, hay otros que visitan el Centro Cultural Juan Rulfo de la Ciudad de México. Esto gracias a una nueva exposición plástica del colectivo de artistas de Libertad y Liberados, Collective FET. Vamos a conocer de qué se trata. Contribuir al proceso de reinserción social de población privada de su libertad en 2 instituciones a través de la creación artística ha sido el objetivo de Collective FET, que en colaboración con la Dirección de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal desarrollan esta estrategia. Parte de la creación plástica resultante se exhibe a través de 12 piezas en la exposición Siglo XX, Pánico Pop. Collective FET es un grupo de artistas, un colectivo de artistas que trabajamos desde 2017 con artistas dentro del reclusorio norte de la Ciudad de México y de la penitenciaria varonil de la Ciudad de México, junto con artistas liberados. Y cuando digo artistas me refiero a que son profesionales, que son personas que se dedican y viven de esto. Y la última serie que hicimos se llama justamente Siglo XX Pánico Pop, como un homenaje al siglo XX. Y a todos los personajes del siglo XX que son los que nos dieron la libertad de la que hoy gozamos, y al movimiento de Topor, Arrabal y Jodorowsky, justamente el movimiento Pánico. Piezas bidimensionales y una escultura de Nelson Mandela y otros íconos del siglo XX fueron elaboradas con técnicas mixtas. La mayoría de ellas son fotointervención, y esto quiere decir que sobre una fotografía tenemos una técnica especial para transferirle a un lienzo. Una vez que está transferida en el lienzo, entonces empezamos a pintar, ya sea con acrílico, óleos, pastel oil, utilizamos también hoja de oro, bordamos algunas cosas, diversas técnicas plásticas. Toda la temática versa justamente en personajes del siglo XX. Tenemos a Marilyn Monroe, Frida Kahlo, Elvis Presley, Churchill, Gandhi, Dalí, Nelson Mandela, como te comentaba, Martin Luther King.
Para la directora del colectivo, la perspectiva de reinserción social es integral, pero sobre todo altamente efectiva cuando incluye la creación artística. Para nosotros, la reinserción se tiene que basar, es como una mesa de 3 patas, en la que ninguna puede faltar. Y una es la educación y la cultura, el arte y el deporte. El arte es fundamental porque lo que nosotros decimos es que el arte nos permite sacar nuestros demonios, plasmarlos, ponerlos frente a nosotros, entonces poder entablar un diálogo con ellos y sanarlos, es decir, ya no me perteneces, estás ahí frente al lienzo, hablemos y luego te dejo ir. Y creo que ese proceso sanador del arte es fundamental. Nosotros tenemos una experiencia maravillosa, la verdad, ya tenemos 5 artistas en libertad desde hace 3 años y medio, casi 4, y tenemos 100% de éxito en el tema de no reincidir. Siglo XX, Pánico Pop se exhibe en el Centro Cultural Juan Rulfo, ubicado en Campana 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, hasta el 22 de marzo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, vamos a una pausa y se cumplen 81 años del natalicio de Miguel Ángel Granados Chapa. Rafa, un periodista de primer orden que sigue siendo ejemplo y debería seguirlo siendo para las generaciones, tú que eres profesor de alumnos, una trayectoria impresionante, su columna Plaza Pública, su programa de Radio UNAM. Con el mismo nombre, de hecho, Plaza Pública. Efectivamente, son programas emblemáticos y referentes del buen periodismo. Sí, son de esos personajes que hacen muchísima falta, y mañana será este aniversario y Canal 22 lo va a celebrar por todo lo alto con un programa especial. Ya van a ver en esta pieza que les preparamos, 1 para recordar a don Miguel Ángel Granados Chapa y 2 para invitarlos a este programa, y así también le rendimos desde aquí un humilde homenaje. Y de verdad, Plaza Pública, una referencia. Afortunadamente hay testimonios, hay registros radiofónicos de toda esta serie de programas que transmitió por muchísimos años Radio UNAM, y donde ejerció la libertad de expresión, la inteligencia, la investigación periodística. Con una agudeza como pocos. Vamos a recordarlo y con esto nos vamos a la pausa. Es inevitable recordar a Miguel Ángel Granados Chapa cuando se habla sobre periodismo mexicano, una figura determinante del oficio y una voz fundamental en la lucha por la libertad de expresión que siempre se mantuvo atenta al acontecer político y social. Granados Chapa nació en Mineral del Monte, Hidalgo, en 1941, pero vivió en Pachuca hasta sus 18 años. Se trasladó al corazón de la República para estudiar Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, se doctoró en Historia con la Universidad Iberoamericana. Emprendió su carrera periodística en 1964 como reportero en el semanario Crucero. Desde 1966 y hasta finales de los años 70, se desempeñó como colaborador del periódico Excelsior. Su compromiso con la verdad y su formación como abogado le permitieron desarrollar una crítica notable que serviría para hacer frente a los impulsos autoritarios del gobierno de Luis Echeverría. En la revista Cine Mundial fue donde publicó por primera vez su columna Plaza Pública, un espacio que evocaba a ese lugar común por donde transitan las personas y donde todos tienen acceso a la información sin ningún secreto. Plaza Pública también estuvo en las páginas de otras revistas y perduró por más de 30 años. Esta misma idea incluso llegó a Radio UNAM como un programa matutino de análisis e información. En 1964, Granados Chapa participó en el Consejo General del primer Instituto Federal Electoral Ciudadano. Su destacada trayectoria le mereció el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones. La Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó el grado de doctor honoris causa y se integró como docente y miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua. En reconocimiento a su labor periodística, el Senado de la República le entregó la Medalla Belisario Domínguez en 2008. Aunque mi oficio, parte de él, consiste en tejer palabras, no encuentro las que revelen con precisión los sentimientos con que hoy recibo la medalla de honor que lleva el nombre del doctor Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República. Me limito entonces a expresar con llaneza un gracias escueto pero suficiente ante la unánime decisión de los integrantes de este cuerpo legislativo de encontrar en mi trayecto profesional sustancia bastante para merecer la alta distinción
que hoy se me otorga. El 14 de octubre de 2011 se leyó en la plaza pública: esta es la última vez que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós. 2 días después murió a los 70 años. Mañana a las 5 de la tarde, exactamente 81 años del natalicio del periodista, Canal 22 transmitirá el programa Miguel Ángel Granados Chapa, Palabra en Libertad. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¿Cómo está la situación en Ucrania, Rusia, las sanciones de diversos países a la economía rusa, las acciones de los Estados Unidos, de Reino Unido? Vamos a platicar con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Buenas noches, vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos y ya Laura Barrera nos da la pauta. Seguimos con el tema de Ucrania. La invasión de Rusia a ese territorio no es cosa menor. La situación se ha agravado tanto para los civiles como para los propios combatientes en ese territorio y por supuesto también para todos los estados del mundo. ¿Y por qué razón? Bueno, ya decía Laura, las sanciones que se están incrementando. Recordemos que ya con anterioridad se habían impuesto varias, particularmente congelando los activos en los bancos de aquellos oligarcas y del equipo del propio Vladimir Putin para comenzar a debilitarlo y presionarlo para que negocie la paz con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Pero en la mesa de la negociación todavía faltan muchos temas. Rusia, entre otras cosas, está pidiendo no solamente el reconocimiento de estas dos nuevas entidades de la cuenca de Donbass, que son Donetsk y Lugansk, sino también el reconocimiento que tiene o que requiere para Crimea, que en 2014 cobró la independencia del territorio ucraniano. Además de estas sanciones, anuncia Joe Biden precisamente el prohibir todas las importaciones de Rusia a su territorio de petróleo. Esto también nos lleva a la reflexión de que en esta semana se reunió precisamente una comitiva por parte de todo el sector energético de Estados Unidos con el presidente Maduro de Venezuela. Es decir, sí va a prohibir las importaciones de Rusia, pero reactiva las importaciones de crudo con el propio Maduro de Venezuela. Entonces vemos cómo comienzan a haber reacomodos en el mundo. ¿Qué representa el crudo para Estados Unidos en porcentaje? Cerca del 8%, lo que importa prácticamente Rusia hacia los Estados Unidos. Sí va a haber un golpe porque estamos hablando solamente de crudo para efecto de gasolina, sin considerar todos los demás bienes de consumo que se construyen a partir del crudo. Así es que va a haber un alza de precios relevante. Ya el propio Joe Biden ayer lo dijo a la opinión pública y a los ciudadanos estadounidenses que sin duda habría un incremento en las gasolinas, pero que tenían que soportar este incremento en aras de la búsqueda de la paz. Ya en algunos estados se encuentra la gasolina en los Estados Unidos a $4, mientras que en otros llega o alcanza hasta $7 el litro de gasolina. Entonces va a haber una espiral inflacionaria, no solamente en términos de gasolina, sino por supuesto de todos los productos que finalmente se producen a partir del crudo y por la actividad que promueve la industria a través de gasolinas. En esa propia tendencia se suma a la sanción respecto del petróleo el Reino Unido, pero lo va a hacer de manera gradual y va a dejar de comprar gasolina o crudo hasta finales de este año. Así es que también se va a ir incrementando, dejar una dependencia que se tenía respecto al crudo que se adquiría de la propia Rusia. La Unión Europea no va a entrar en esta sanción todavía. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente 1/3 del consumo de crudos que ellos tienen, proviene precisamente de Rusia. No es tan fácil que en este momento emitan una sanción de esta naturaleza porque ahorcarían terriblemente la economía de la Unión Europea. La propia Alemania ha mantenido la misma postura que el resto de miembros de la Unión Europea en relación a no generar esta sanción en contra de Rusia. Esto en términos de lo que significaría el dejar
de tener este elemento tan preciado para la Unión Europea, que desaceleraría tremendamente su economía, pero también podemos observar en este análisis la gran dependencia, más que interdependencia, que se ha generado en términos de compras de ciertos bienes y productos por parte de Rusia. Ahora también hay que señalar que además del tema de las sanciones, entramos al tema de los corredores humanitarios, algo que no podemos perder de vista en esta guerra, en este terreno donde han perdido la vida más de 500 civiles y ha habido más de 400 heridos. Y por supuesto una cantidad similar en el número de muertos. Bueno, pues también habría que decir que ni un fuego ni el otro entre los rusos y los ucranianos. No se ha respetado parte de las reglas de la guerra que provienen de la llamada Derecho Internacional Humanitario, los convenios de Ginebra de 1949, donde impera el principio de la distinción para tratar de distinguir entre los combatientes y, por supuesto, los civiles, que son aquellos que no portan armas. Están cayendo en el fuego cruzado de ambos estados y algo muy importante, se negociaron los corredores humanitarios que poco se han respetado. Hay una ciudad de Sumy en Ucrania donde se generaría este corredor y si bien es cierto se ha querido permitir que este exista, el fuego de unos y otros no persiste, no desiste, persiste. Esto, por supuesto, ha llevado a la muerte también de muchos civiles, pero ¿qué es un corredor humanitario? El corredor humanitario ha sido prácticamente algo que se ha practicado y existido en las guerras desde que el mundo es mundo. La única resolución legal que lo ha permitido es una resolución de la Asamblea General de 1990, la resolución 45/100, que habla de la necesidad de que existan estos corredores humanitarios en los conflictos. Ahora, este corredor humanitario tiene características como, por ejemplo, el tiempo, el espacio y el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Son temporales, el espacio geográfico son algunas ciudades específicamente y el objetivo en este caso es que existe una evacuación por parte de los civiles hacia otros territorios. Curiosamente, irónicamente, Rusia quiere que los corredores humanitarios tengan salida hacia el territorio ruso. Sin embargo, pues también se trazan otras salidas hacia otros territorios, particularmente también hacia Bielorrusia, para que luego puedan salir a otros estados. Así es que hay organizaciones como, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que está reconocido por los convenios de Ginebra de 1949 como una organización neutral que coadyuva precisamente en estos corredores humanitarios para que puedan evacuar los civiles, donde ya en estas ciudades está faltando el agua, la energía eléctrica, los alimentos, los medicamentos. Entonces tienen que salir. Bueno, pues el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha hecho acción ni presencia realmente, porque mientras no se garantice la seguridad de los miembros de la Cruz Roja, es difícil entrar a coadyuvar. Lo mismo con otras organizaciones internacionales no gubernamentales que también dan esta clase de apoyo para la evacuación. Es muy difícil que logren ayudar porque pueden ser sujetos también de el fuego entre unos y otros. Este tema es relevante no solamente por lo que significa en términos de que se está generando una crisis humanitaria en estos territorios, sino también, por supuesto, con el tema de refugiados. Hay que decirlo, estados limítrofes como Estonia, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Rumanía, Polonia están aceptando ya refugiados. La ACNUR, o el Alto Comisionado de Naciones Unidas, dice que van cerca de 2 millones de personas en este éxodo masivo buscando paz. Estos refugiados, hay que decirlo, no solamente son de origen ucraniano, hay uzbecos, hay por supuesto indios, hay marroquíes, hay de todas las nacionalidades que vivían prácticamente en ese país y que ahora están saliendo de ese territorio. Un dato curioso es que el Reino Unido, que es también de los que entró y motivó este apoyo para los refugiados, es el país que menos refugiados ha precisamente admitido en su territorio. Una gran crítica para el Reino Unido, pero quien promete que aperturará la posibilidad. También en el diálogo de ayer con Joe Biden, cuando anunció la sanción para prohibir la importación de petróleo hacia su territorio, anunció también precisamente que van a abrir sus puertas para recibir refugiados. Así la humanidad
atravesando en esta problemática para tratar de solventar la crisis humanitaria que está produciendo esta guerra. Así las cosas en Visión Global. Híjole, Liliana, pues un tema delicado, lo comentábamos desde el día que inició esta intervención a Ucrania. Zelensky está solicitando que sea el encuentro entre presidentes, entre él y Putin, lo que no se ha llevado a cabo. Las reuniones son con representantes de cada uno de los gobiernos, donde se han tratado de hacer estos caminos de exilio para proteger a la sociedad civil, y es muy delicado también pensar, ya comentas algunos de los estados vecinos, la situación de Polonia, por ejemplo, que Polonia si tiene una trayectoria y una historia terrible a propósito de las guerras, cómo lo está sufriendo y cómo está siendo también fraterno con los ucranianos que están buscando una esperanza en Rumanía, su territorio. Polonia, efectivamente. Bueno, Estonia, Letonia y Lituania, que fueron parte también de la Unión Soviética, como lo fue Ucrania. Realizando una labor humanitaria muy, muy importante, pero también estando en un riesgo tremendo. Países como Polonia, que pertenecen a la OTAN, también tienen que tener mucho cuidado en, por ejemplo, proveer en un momento dado espacios para llevar armamento a Ucrania. Podría ser muy, muy riesgoso desatar ahí algún tipo de problema en el espacio aéreo que ya pertenece a la OTAN. Así que, pues, estamos en la observación de lo que está ocurriendo. Y las sanciones económicas afectan no solo a Rusia, hay un efecto dominó ahí que también habría que observar, es muy delicado, pero ya lo platicaremos la próxima semana, Iliana. Seguiremos al pendiente. Y por supuesto lo que pase, te agradecemos mucho esta reflexión y este análisis. Hasta la próxima. Laura, ¿nos vamos? Tenemos música para despedirnos. Hoy nos vamos a despedir recordando al compositor checo Josef Milišević, que cumple 285 años de su natalicio. Considerado por la crítica como el rey de la ópera italiana en la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos hablando de los 1700, porque ya después vendrían los grandes románticos, y era considerado un bohemio en toda la extensión de la palabra, no solo por su nacionalidad, sino por la manera de componer. Y así lo recordamos esta noche y les extendemos una invitación a que nos acompañen mañana en Noticias 21. Disfrútenlo.